El corazón de Soo-jin latía como un tambor desbocado, resonando en la quietud del amanecer. Despertó con un sobresalto sintiendo un calor desconocido enredado en su cuerpo, un brazo que no era el suyo rodeándola con suavidad. Al abrir los ojos se encontró con el rostro dormido de Clara, su compañera de piso española, a centímetros del suyo, su aliento cálido rozándole la mejilla. Se quedó inmóvil, atrapada entre el pánico y una extraña calidez que le subía por el pecho. Clara, la chica que siempre hablaba de sus citas con hombres, que reía con despreocupación y llenaba el apartamento de canciones pop en español, estaba abrazándola como si el mundo entero dependiera de ese contacto. Soo-jin no podía moverse, no quería moverse, pero su mente gritaba: ¿qué está pasando? Seúl despertaba lentamente más allá de las paredes del pequeño apartamento en Hongdae, un barrio vibrante donde los artistas callejeros y los cafés bohemios convivían con el bullicio de la vida nocturna. Soo-jin, de 25 años, había llegado a este rincón de la ciudad buscando un refugio, un lugar donde pudiera ser ella misma, lejos de las expectativas asfixiantes de su familia en Busan. Era diseñadora gráfica freelance, una joven de cabello corto teñido de castaño claro, con una mirada que escondía más de lo que revelaba. Clara, en cambio, era una explosión de vida, 27 años, española, estudiante de intercambio en la Universidad de Yonsei, con un cabello largo y oscuro que caía en cascada sobre sus hombros y una sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Habían compartido el apartamento durante 6 meses, una convivencia nacida de la necesidad económica pero que con el tiempo se había convertido en algo más. Las noches de películas coreanas con subtítulos improvisados por Clara, las discusiones sobre si el kimchi de Soo-jin era mejor que la tortilla de patatas de Clara, los pequeños roces accidentales al pasar por el estrecho pasillo del apartamento, todo eso había tejido una conexión que Soo-jin no se atrevía a nombrar. Pero este abrazo inesperado, era un límite que nunca había imaginado cruzar. Clara murmuró algo en sueños, su voz suave y ligeramente ronca, y Soo-jin sintió un escalofrío. Era un error. Un sueño. ¿O había algo más, algo que Clara nunca había dicho en voz alta? Intentó retroceder mentalmente a la noche anterior. Habían salido con amigos a un bar en Itaewon, un lugar lleno de luces de neón y risas estridentes. Clara había bebido un poco más de lo habitual, sus mejillas sonrojadas mientras hablaba animadamente sobre su vida en Madrid, sobre los chicos que la perseguían y las fiestas interminables. Soo-jin, como siempre, se había mantenido al margen, observando, riendo en los momentos justos, pero con el corazón apretado por un sentimiento que no podía confesar. Ella sabía que era lesbiana desde los 17 años, pero en Corea, donde las miradas de desaprobación podían cortar más profundo que cualquier cuchillo, había aprendido a guardar silencio. Su familia, tradicional y religiosa, nunca lo aceptaría. Sus amigos, aunque más liberales, seguían viendo su orientación como algo curioso o temporal. Y Clara parecía tan cómoda en su mundo heterosexual, tan segura de sí misma, que Soo-jin nunca había considerado que pudiera haber algo más. Hasta ahora. Con cuidado, Soo-jin intentó deslizarse fuera del abrazo de Clara, pero el movimiento hizo que su compañera se removiera. Los ojos de Clara se abrieron lentamente y por un instante el mundo pareció detenerse. No había confusión en su mirada, solo una suavidad que Soo-jin nunca había visto antes. Soo-jin, murmuró Clara, su voz aún cargada de sueño, pero con un matiz que hizo que el corazón de Soo-jin diera un vuelco. No te vayas. Esas 3 palabras fueron como un relámpago. Soo-jin se quedó congelada, incapaz de responder. Clara no soltó su abrazo, en cambio sus dedos se apretaron ligeramente contra la cintura de Soo-jin, como si temiera que ella desapareciera. ¿Qué está pasando, Clara? Logró articular Soo-jin, su voz temblorosa. Clara no respondió de inmediato. En cambio, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera liberando un peso que había cargado durante demasiado tiempo.
Cuando volvió a abrirlos, había una vulnerabilidad en su mirada que Soo-jin nunca había imaginado en ella. No lo sé, admitió Clara, su acento español tiñendo cada palabra con una cadencia musical. Pero no quiero que esto termine. El silencio que siguió fue ensordecedor. Soo-jin sintió que el aire se volvía denso, que el mundo entero se reducía a esa cama, a ese momento, a esa confesión implícita que ninguna de las dos estaba lista para descifrar. Pero algo en su interior, algo que había mantenido enterrado bajo capas de miedo y duda, comenzó a despertar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Soo-jin, su voz apenas un susurro. Clara se mordió el labio, un gesto que Soo-jin había visto 1000 veces, pero que ahora parecía cargado de un significado nuevo. Quiero decir que no sé quién soy cuando estoy contigo, dijo Clara, sus palabras vacilantes pero sinceras. Pero sé que contigo me siento diferente. Más yo. Soo-jin sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. Quería creerle, quería aferrarse a esas palabras, pero el miedo era un monstruo que no se rendía fácilmente. En Corea, donde la sociedad aún veía el amor entre mujeres como un tabú, cada paso hacia adelante era un riesgo. Y Clara, con su vida despreocupada y su aparente seguridad, ¿realmente entendía lo que estaba diciendo? Clara, tú siempre has hablado de chicos. De citas. De Soo-jin se detuvo, incapaz de continuar. Lo sé, interrumpió Clara, su voz más firme ahora. Y tal vez eso era lo que creía que quería. Pero anoche cuando estabas riendo con tus amigos, cuando me miraste de esa manera, no sé, Soo-jin. Algo cambió. Soo-jin sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, reír, llorar, todo al mismo tiempo. Pero en lugar de eso, se quedó mirando a Clara, buscando en sus ojos alguna señal de que esto no era un sueño, de que no era un error que las destruiría a ambas. No podemos, empezó a decir, pero Clara la interrumpió de nuevo, esta vez acercándose más, hasta que sus frentes casi se tocaron. No me digas lo que no podemos hacer, susurró Clara, su voz cargada de una determinación que Soo-jin nunca había oído antes. Solo dime, ¿tú también lo sientes? Soo-jin cerró los ojos, sintiendo el peso de la pregunta. Era la pregunta que había evitado durante meses, la que había enterrado bajo bromas y silencios. Pero ahora, con Clara tan cerca, con su calor envolviéndola, no había escapatoria. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Soo-jin decidió ser valiente. Sí, susurró, su voz temblando pero firme. Lo siento. El amanecer de Seúl parecía contener la respiración, como si el mundo entero estuviera esperando lo que vendría después. El apartamento quedó en silencio, pero el corazón de Soo-jin seguía rugiendo. La confesión de Clara, tan cruda y directa, había abierto una puerta que Soo-jin no estaba segura de querer cruzar. Pero ahora, con sus manos aún entrelazadas, no había vuelta atrás. Clara se apartó lentamente como si quisiera darle espacio a Soo-jin para respirar, para procesar. La luz del amanecer se colaba por la ventana, pintando el rostro de Clara con tonos dorados. Había algo nuevo en su expresión, una mezcla de miedo y esperanza que Soo-jin reconoció al instante, porque era el mismo torbellino que sentía en su interior. Esto es una locura, ¿verdad?, dijo Clara, riendo nerviosamente mientras se pasaba una mano por el cabello. Quiero decir, yo nunca he hecho algo así. Nunca he sentido algo así. Soo-jin tragó saliva, tratando de ordenar sus pensamientos. Quería preguntarle a Clara 1.000.000 de cosas, ¿desde cuándo? ¿Por qué ella? ¿Era esto real o solo un capricho pasajero? Pero las palabras se le atoraban en la garganta y en su lugar, solo pudo asentir. No sé qué significa esto, admitió Soo-jin finalmente, su voz baja pero firme. Pero no quiero que pienses que esto es fácil para mí.
Clara frunció el ceño confundida. ¿Fácil?, preguntó. Soo-jin, no estoy diciendo que esto sea fácil. Estoy diciendo que no puedo ignorarlo. Soo-jin sintió una punzada en el pecho. Quería creerle, pero la realidad de su mundo no era tan simple. En Corea, donde las parejas del mismo sexo apenas comenzaban a ser visibles en los márgenes de la sociedad, cada paso hacia adelante venía con un costo. Había visto a amigas perder trabajos, familias, amistades, solo por atreverse a ser ellas mismas. Y Clara, con su vida de extranjera, ¿entendía realmente lo que esto significaba? Clara, esto no es solo un sentimiento, dijo Soo-jin, eligiendo sus palabras con cuidado. Aquí en Corea, las cosas son diferentes. Si alguien se entera, si alguien nos ve. No me importa lo que piensen los demás, interrumpió Clara, su voz cargada de una intensidad que sorprendió a Soo-jin. En España no es perfecto, pero al menos puedo ser quien soy sin esconderme. Y aquí contigo siento que puedo serlo aún más. Soo-jin sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había algo en la forma en que Clara hablaba, en la forma en que sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, que hacía imposible dudar de su sinceridad. Pero el miedo seguía allí, como una sombra que no se desvanecía. No es solo lo que piensen los demás, dijo Soo-jin, su voz temblando. Es mi familia. Mis amigos. Mi vida. Si estos y nosotras. No terminó la frase, pero Clara entendió. Se acercó de nuevo, esta vez tomando las manos de Soo-jin entre las suyas. No te estoy pidiendo que lo arriesgues todo, dijo Clara suavemente. Solo te estoy pidiendo que no me dejes ir. Esas palabras fueron como un golpe. Soo-jin sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se las tragó. Había pasado años escondiendo quién era, construyendo muros para protegerse. Pero ahora, con Clara frente a ella, esos muros parecían frágiles, como si un solo toque pudiera derribarlos. No sé si puedo hacer esto, admitió Soo-jin, su voz apenas audible. Clara no respondió de inmediato. En cambio se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de Soo-jin, un gesto tan íntimo que hizo que el corazón de Soo-jin se detuviera por un instante. Entonces lo descubriremos juntas, susurró Clara. El resto del día pasó en una especie de trance. Intentaron volver a la normalidad, o al menos fingir que lo hacían. Clara preparó café, bromeando sobre cómo el café coreano nunca sería tan bueno como el español. Soo-jin se rió, pero su risa sonaba hueca, como si estuviera actuando un papel. Cada roce accidental, cada mirada prolongada, era un recordatorio de lo que había pasado esa mañana. Por la tarde Clara tenía clases en la universidad, y Soo-jin se quedó sola en el apartamento, trabajando en un proyecto gráfico para un cliente. Pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Clara, a sus palabras, a la forma en que su abrazo había sentido como un refugio y una amenaza al mismo tiempo. Decidió salir a caminar por Hongdae, buscando claridad en las calles llenas de vida. Los artistas callejeros tocaban baladas melancólicas, los estudiantes reían en los cafés, y el aire olía a pan recién horneado y a bulgogi asado. Pero incluso en medio de todo ese bullicio, Soo-jin se sentía sola. Se detuvo frente a una pequeña galería de arte donde una pintura captó su atención, dos figuras abstractas entrelazadas, sus contornos difuminados pero claramente unidas. Era como si el artista hubiera capturado el caos de sus propios sentimientos. De repente su teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Terminé las clases, ¿quieres que traiga algo de cena? Cara sonriente. Soo-jin sonrió a pesar de sí misma. Era un mensaje tan simple, tan cotidiano, pero sentía como si escondiera algo más. Respondió con un breve claro,
Algo de tteokbokki estaría bien, pero su corazón latía con fuerza. Esa noche, cuando Clara regresó con una bolsa de comida para llevar, el apartamento se llenó de un silencio diferente. No era incómodo, pero estaba cargado de posibilidades. Comieron sentadas en el suelo compartiendo el tteokbokki picante y riendo sobre las clases de Clara, pero ambas sabían que algo había cambiado. Soo-jin, dijo Clara de repente, dejando sus palillos a un lado. Quiero que sepas que no estoy jugando. Esto lo que siento es real. Soo-jin sintió un nudo en el estómago. Quería responder, quería decir algo que igualara la valentía de Clara, pero las palabras no venían. En cambio, extendió la mano y tomó la de Clara, entrelazando sus dedos. No sé qué hacer, admitió Soo-jin. Pero quiero intentarlo. Clara sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación. Y por primera vez ese día, Soo-jin sintió que tal vez, solo tal vez, podía permitirse soñar. Los días siguientes fueron una danza delicada entre la intimidad y la incertidumbre. Soo-jin y Clara comenzaron a explorar su nueva realidad con pasos cautelosos, como si temieran que un movimiento en falso pudiera romperlo todo. Las mañanas en el apartamento se llenaron de pequeños gestos, un roce de manos al pasar el café, una mirada que duraba un segundo de más, una risa que escondía un nerviosismo compartido. Pero fuera del apartamento el mundo seguía siendo el mismo. Seúl, con su mezcla de modernidad y tradición, no era un lugar donde dos mujeres pudieran caminar de la mano sin atraer miradas. Soo-jin lo sabía mejor que nadie. Había crecido escuchando comentarios despectivos sobre ese tipo de personas, viendo cómo las parejas LGBT se escondían en las sombras de bares clandestinos o en foros anónimos en línea. Clara, por otro lado, parecía menos consciente de esas barreras, o tal vez simplemente estaba decidida a ignorarlas. Una tarde, mientras paseaban por el parque Yeouido, Clara tomó la mano de Soo-jin sin previo aviso. Soo-jin se tensó de inmediato, mirando a su alrededor como si esperara que alguien la señalara. Clara, aquí no, susurró intentando soltar su mano con suavidad. Clara frunció el ceño confundida. ¿Por qué no? Preguntó, su voz baja pero firme. No estamos haciendo nada malo. Soo-jin sintió una mezcla de frustración y ternura. Quería explicarle, quería hacerle entender lo que significaba vivir en un lugar donde el amor podía ser un delito tácito, pero las palabras se le escapaban. No es tan simple, dijo finalmente, su voz tensa. No es como en España. Aquí la gente habla. Juzga. ¿Y mi familia? Clara se detuvo soltando su mano pero manteniendo sus ojos fijos en los de Soo-jin. ¿Tu familia sabe? Preguntó, su tono suavizándose. Soo-jin negó con la cabeza, mirando al suelo. No, y no pueden saberlo. Nunca lo aceptarían. El silencio que siguió fue pesado, pero Clara no se apartó. En cambio, se acercó más hasta que sus hombros se rozaron. No te voy a presionar, dijo Clara. Pero no quiero esconderme contigo. No quiero fingir que esto no es real. Soo-jin sintió que su corazón se apretaba. Quería ser tan valiente como Clara, quería vivir sin miedo, pero el peso de su realidad era demasiado grande. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Clara propuso algo que tomó a Soo-jin por sorpresa. Vamos a un club en Itaewon, dijo con una chispa de entusiasmo en los ojos. Hay un lugar donde no tendremos que escondernos. Soo-jin había oído hablar de los clubes LGBT en Itaewon, pequeños refugios donde las personas como ella podían respirar sin temor a ser juzgadas. Pero nunca había tenido el valor de ir. La idea de entrar en un lugar así, de exponerse tan abiertamente, la llenaba de ansiedad.
No sé, Clara, empezó a decir, pero Clara la interrumpió. Solo una noche, insistió. Solo para ver cómo se siente ser nosotras, sin miedo. Soo-jin dudó, pero la determinación en los ojos de Clara era contagiosa. Finalmente asintió. El club, escondido en una calle lateral de Itaewon, era un mundo completamente diferente. Las luces de neón parpadeaban, la música resonaba con un ritmo que hacía vibrar el suelo, y por primera vez, Soo-jin vio a parejas como ellas, mujeres riendo, bailando, tomándose de la mano sin temor. Clara, con su energía habitual, la arrastró a la pista de baile, y por un momento Soo-jin se permitió olvidar el mundo exterior. Bailaron, rieron, y en un momento de audacia, Clara acercó sus labios al oído de Soo-jin y susurró. «Eres la persona más hermosa que he conocido». Soo-jin sintió que el mundo se detenía. Quería responder, quería decir algo igual de valiente, pero en cambio, se inclinó hacia adelante y besó a Clara. Fue un beso breve, tímido, pero cargado de una electricidad que las dejó a ambas sin aliento. Cuando volvieron al apartamento, la atmósfera estaba cargada de una nueva energía. Se sentaron en el sofá, más cerca de lo habitual, y hablaron hasta la madrugada. Clara confesó que nunca había sentido algo tan intenso, que su vida en España había sido una búsqueda constante de algo que no podía nombrar hasta ahora. Soo-jin, por su parte, habló de sus años de soledad, de la lucha por aceptarse a sí misma en un mundo que no la aceptaba. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, admitió Soo-jin, su voz temblando. Pero tengo miedo, Clara. Tengo miedo de lo que esto significa. Clara tomó su mano, apretándola con fuerza. Tengo miedo también, dijo. Pero prefiero tener miedo contigo que estar sola sin ti. Esa noche durmieron juntas de nuevo, pero esta vez no fue un accidente. Soo-jin se permitió sentir el calor de Clara, el latido de su corazón, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez, solo tal vez, podía ser suficiente. El mundo parecía más brillante pero también más frágil. Soo-jin y Clara comenzaron a construir una rutina juntas, una mezcla de momentos robados y promesas tácitas. Desayunaban en el pequeño balcón del apartamento compartiendo café y risas mientras el sol de Seúl se alzaba sobre los edificios. Pero cada paso hacia adelante venía con un recordatorio de la realidad que las rodeaba. Una mañana, mientras Soo-jin trabajaba en un diseño, recibió una llamada de su madre. La voz de su madre, siempre cálida pero con un trasfondo de expectativa, la llenó de ansiedad. Soo-jin, ¿cuándo vendrás a Busan? Preguntó su madre. Tu hermano se casa pronto y queremos que estés aquí. Soo-jin sintió un nudo en el estómago. La idea de volver a Busan, de enfrentarse a las preguntas inevitables sobre su vida amorosa, era abrumadora. Pronto Eoma, mintió, su voz tensa. He estado ocupada con el trabajo. Cuando colgó, Clara notó la expresión en su rostro y se acercó, sentándose a su lado. ¿Todo bien? Preguntó, su mano descansando suavemente sobre la de Soo-jin. Soo-jin suspiró contándole la conversación. Clara escuchó en silencio, pero su expresión se volvió más seria. ¿Alguna vez has pensado en decírselo? Preguntó Clara con cautela. Soo-jin negó con la cabeza de inmediato. No puedo. Mi familia son muy tradicionales. Mi padre dejaría de hablarme. Mi madre lloraría durante semanas. Y mi hermano no lo entendería. Clara no insistió, pero Soo-jin pudo ver la decepción en sus ojos. Era la primera grieta en su frágil felicidad, un recordatorio de que sus mundos no encajaban tan perfectamente como querían creer. Esa tarde Clara propuso salir a un mercado nocturno en Myeongdong.
Soo-jin aceptó desesperada por escapar de sus propios pensamientos. El mercado estaba lleno de vida, puestos de comida humeante, luces brillantes y el bullicio de turistas y locales mezclándose. Clara compró un par de brochetas de pollo y las compartieron, riendo mientras intentaban no quemarse con la salsa picante. Pero incluso en medio de la alegría, Soo-jin no podía evitar sentirse observada. Cada vez que Clara se acercaba demasiado, cada vez que sus manos se rozaban, Soo-jin miraba a su alrededor, temiendo que alguien las reconociera. Relájate, dijo Clara, notando su tensión. Nadie nos está mirando. Pero Soo-jin no podía relajarse. El miedo era una sombra constante, y cada día que pasaba con Clara lo hacía más grande. Esa noche, de vuelta en el apartamento, la tensión estalló. Clara estaba más callada de lo habitual, y Soo-jin no podía ignorarlo. ¿Qué pasa?, preguntó finalmente, incapaz de soportar el silencio. Clara suspiró pasándose una mano por el cabello. No sé cómo hacer esto, Soo-jin admitió. Quiero estar contigo, pero siento que estoy caminando sobre cáscaras de huevo. Cada vez que intento acercarme, te alejas. Soo-jin sintió una punzada de culpa. No es por ti, dijo rápidamente. Es todo lo demás. Mi vida. Mi país. No es tan simple como querer estar contigo. Clara la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo sé, dijo. Pero no puedo evitar sentir que estoy luchando sola por nosotras. Esas palabras dolieron más de lo que Soo-jin esperaba. Quería gritar que no era cierto, que ella también estaba luchando, pero en un campo de batalla que Clara no podía entender. En cambio, se acercó y la abrazó, dejando que el silencio hablara por ella. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Había momentos de pura felicidad, como cuando Clara sorprendió a Soo-jin con una guitarra acústica que había comprado en un mercado de segunda mano, insistiendo en que le enseñara a tocar una canción coreana. Pero también había momentos de duda, como cuando Soo-jin recibió un mensaje de una vieja amiga de la universidad, Ji-yeon, preguntándole si los rumores sobre ella y la extranjera eran ciertos. Soo-jin negó todo, pero el mensaje la dejó temblando. La idea de que alguien sospechara, de que su secreto pudiera salir a la luz, era aterradora. Esa noche, mientras Clara dormía a su lado, Soo-jin no pudo cerrar los ojos. Miró el techo preguntándose si estaba cometiendo un error. Amaba a Clara, de eso no había duda. Pero, ¿era suficiente el amor para enfrentarse a un mundo que no las aceptaría? La vida con Clara se convirtió en un equilibrio precario entre el amor y el miedo. Soo-jin comenzó a notar los pequeños detalles que hacían que su corazón se acelerara, la forma en que Clara tarareaba canciones en español mientras cocinaba, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños de viajar por el mundo, la suavidad de su risa cuando Soo-jin intentaba enseñarle frases en coreano. Pero cada momento de felicidad venía con un recordatorio de lo frágil que era todo. Una tarde, mientras trabajaban juntas en el apartamento, Soo-jin en su computadora y Clara estudiando para un examen, sonó el teléfono de Soo-jin. Era Ji-yeon, su amiga de la universidad. Soo-jin, necesito verte, dijo Ji-yeon, su voz seria. Hay algo que tenemos que hablar. Soo-jin sintió un escalofrío. Aceptó reunirse con Ji-yeon en un café cerca de la universidad, pero no pudo evitar la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Cuando llegó al café, Ji-yeon estaba sentada en una esquina, con una expresión que Soo-jin no pudo descifrar. No voy a andarme con rodeos, dijo Ji-yeon después de un silencio incómodo. La gente está hablando, Soo-jin. Sobre ti y esa chica española. Soo-jin sintió que el mundo se tambaleaba.
¿Qué están diciendo? Preguntó su voz apenas un susurro. Ji-yeon suspiró, mirando hacia otro lado. Dicen que usted es bueno, que están juntas. Que son más que amigas. So-jin quiso negarlo, quiso reír y decir que era un malentendido, pero las palabras no salieron. En cambio, sintió una oleada de pánico. ¿Quién lo dice? Logró preguntar. Algunas personas de la universidad, respondió Ji-yeon. Alguien te vio con ella en Itaewon, en ese club. So-jin cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Sabía que Itaewon era un refugio, pero también sabía que los rumores viajaban rápido en Seúl. No es asunto de nadie, dijo finalmente, su voz temblando pero firme. Ji-yeon la miró, sorprendida. So-jin, sabes cómo son las cosas aquí. Si esto llega a tu familia. No llegará, interrumpió So-jin, aunque no estaba segura de creerlo ella misma. Cuando volvió al apartamento, Clara notó de inmediato que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Preguntó acercándose con preocupación. So-jin dudó, pero finalmente le contó todo. Las palabras salieron como un torrente, mezcladas con miedo y frustración. Clara escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. No puedo creer que esto sea un problema, dijo Clara cuando So-jin terminó. Estamos enamoradas. ¿Por qué eso tiene que ser un escándalo? So-jin sintió una punzada de irritación. Porque no estamos en España, Clara, respondió, su voz más dura de lo que pretendía. Aquí no es solo un chisme. Puede destruir mi vida. Clara se quedó en silencio, claramente herida. Pero en lugar de discutir, se acercó y abrazó a So-jin con fuerza. No voy a dejar que eso pase, susurró. Vamos a encontrar una manera. Pero las palabras de Clara, aunque sinceras, no podían borrar la realidad. Los rumores comenzaron a extenderse, y So-jin empezó a notar las miradas de sus vecinos, los susurros de sus conocidos. Incluso en Hongdae, un lugar que siempre había sentido como un refugio, comenzó a sentirse expuesta. Una noche, mientras Clara estaba en una clase nocturna, So-jin recibió una llamada de su hermano, Mino. So-jin, ¿qué está pasando? Preguntó sin preámbulos. Mamá dice que has estado actuando raro, y ahora escuché algo sobre ti y una extranjera. So-jin sintió que el aire se le escapaba. Intentó negarlo, pero Mino no la dejó. No me mientas, dijo su voz tensa. Si hay algo que necesitas decirme, dímelo ahora. So-jin colgó el teléfono, temblando. No podía enfrentarlo, no aún. Pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Cuando Clara regresó esa noche, encontró a So-jin sentada en la oscuridad, con lágrimas en los ojos. Sin decir una palabra, Clara se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. No estás sola en esto, dijo Clara, su voz firme. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas. So-jin quiso creerle, pero el miedo era un peso que no podía sacudirse. El peso de los rumores comenzó a aplastar a So-jin. Cada día se sentía como una cuerda floja, con el amor de Clara en un lado y la presión de su mundo en el otro. Decidió que necesitaba espacio, tiempo para pensar, pero cada vez que intentaba alejarse, Clara encontraba una manera de traerla de vuelta. Una tarde Clara la sorprendió con una idea. Vayamos a Jeju, dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. Solo nosotras, lejos de todo esto. Un fin de semana para respirar. So-jin dudó.
Una escapada sonaba como un sueño, pero también como una huida. Sin embargo, la idea de estar con Clara en un lugar donde nadie las conociera era demasiado tentadora. Aceptó y 2 días después, estaban en un ferry rumbo a la isla de Jeju, con el viento salado enredándose en su cabello. Jeju era un mundo aparte. Los campos de lava, las playas de arena negra y el cielo infinito parecían ofrecer un respiro de la realidad. Por primera vez en semanas, Soo-jin sintió que podía respirar. Caminaron por los senderos del monte Ayasan, rieron mientras probaban el licor local de mandarina, y por la noche se sentaron en la playa, mirando las estrellas. Podríamos quedarnos aquí para siempre, dijo Clara, su voz soñadora mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Soo-jin. Soo-jin sonrió, pero su corazón estaba pesado. No podemos huir para siempre, dijo suavemente. Tarde o temprano, tendremos que volver. Clara se quedó en silencio, pero tomó la mano de Soo-jin y la apretó con fuerza. No estoy pidiéndote que huyas, dijo finalmente. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, estoy aquí. Esa noche en una pequeña casa de huéspedes, hicieron el amor por primera vez. Fue lento, torpe, lleno de risas y nervios, pero también profundamente significativo. Para Soo-jin, fue como si el mundo entero se reorganizara, como si cada pedazo de ella que había mantenido escondido finalmente encontrara su lugar. Pero incluso en Jeju la realidad las alcanzó. El domingo por la mañana, mientras desayunaban, Soo-jin recibió un mensaje de su madre. Soo-jin, ven a Busan este fin de semana. No acepto excusas. El mensaje fue como un balde de agua fría. Soo-jin sabía que no podía seguir posponiéndolo. Tenía que enfrentarse a su familia, a sus miedos, a todo lo que había estado evitando. De vuelta en Seúl, la tensión entre ellas creció. Clara intentaba mantener las cosas ligeras, pero Soo-jin estaba cada vez más distante. La noche antes de su viaje a Busan, discutieron por primera vez. No puedo seguir fingiendo que todo está bien, dijo Soo-jin, su voz quebrándose. No sé cómo hacer esto, Clara. No sé cómo ser yo misma y seguir siendo parte de mi familia. Clara la miró, sus ojos llenos de frustración y dolor. ¿Y qué soy yo para ti? Preguntó. ¿Solo un experimento? ¿Algo que puedes dejar atrás cuando las cosas se pongan difíciles? Soo-jin sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No es eso, dijo. Te amo, Clara. Pero no sé si puedo vivir con ese amor. Clara se quedó en silencio, claramente herida. Pero en lugar de responder, se acercó y abrazó a Soo-jin con fuerza. No me dejes ir, susurró Clara. Por favor. Soo-jin no respondió, pero dejó que las lágrimas cayeran, sabiendo que el viaje a Busan sería un punto de no retorno. El tren a Busan fue un viaje silencioso. Soo-jin miraba por la ventana, viendo cómo los edificios de Seúl daban paso a campos verdes y montañas lejanas. Clara había querido acompañarla, pero Soo-jin insistió en ir sola. Necesitaba enfrentarse a su familia sin distracciones, sin el calor de Clara nublándole el juicio. Cuando llegó a la casa de sus padres, el aire estaba cargado de una tensión familiar. Su madre la recibió con un abrazo, pero sus ojos estaban llenos de preguntas no dichas. Su padre, como siempre, era una figura distante sentado en el comedor con un periódico. Su hermano Min-ho fue el primero en hablar. Soo-jin, tenemos que hablar, dijo, llevándola al patio trasero. Bajo el cielo gris de Busan, Min-ho no se anduvo con rodeos. Escuché los rumores, dijo. Sobre ti y esa chica. Dime que no es verdad. Soo-jin sintió que el mundo se detenía.
Quería mentir, quería protegerse, pero algo en su interior se rompió. Es verdad, dijo su voz firme por primera vez. Estoy enamorada de ella. Minho la miró como si no la reconociera. ¿Enamorada? Repitió, su voz llena de incredulidad. Soo-jin, esto no es normal. ¿Qué dirán mamá y papá? ¿Qué dirá la gente? Soo-jin sintió una oleada de ira. No me importa lo que diga la gente, dijo sorprendida por su propia valentía. Lo que importa es que la amo. Y no voy a renunciar a eso. Minho negó con la cabeza, claramente frustrado. Esto va a destruir a nuestra familia, dijo antes de irse, dejándola sola en el patio. La cena con sus padres fue una prueba de resistencia. Soo-jin apenas podía comer, sintiendo los ojos de su madre escudriñándola. Finalmente no pudo soportarlo más. Eoma appa, hay algo que necesito decirles, dijo su voz temblando pero decidida. Les contó todo. Sobre Clara, sobre sus sentimientos, sobre el amor que había encontrado y el miedo que la había acompañado. Su madre lloró, su padre permaneció en silencio, pero ninguno la interrumpió. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. No te entiendo, dijo su madre finalmente con lágrimas en los ojos. Pero eres mi hija. Siempre lo serás. Su padre no dijo nada, pero asintió ligeramente, un gesto que Soo-jin sabía que era lo más cercano a una aceptación que recibiría. De vuelta en Seúl, Clara la esperaba en el apartamento. Cuando Soo-jin entró, Clara corrió a abrazarla, como si temiera que no regresara. Les dije, dijo Soo-jin, su voz quebrándose. Les dije todo. Clara la miró, sus ojos llenos de orgullo y amor. ¿Y qué pasó? Preguntó. No fue fácil, admitió Soo-jin. Pero no me rechazaron. No del todo. Clara sonrió, tomando su rostro entre las manos. Eres la persona más valiente que conozco, dijo antes de besarla. El camino por delante no sería fácil. Soo-jin sabía que habría más rumores, más juicios, más batallas. Pero por primera vez sintió que no estaba sola. Con Clara a su lado, el mundo parecía un poco menos aterrador. Y mientras el sol se ponía sobre Seúl, Soo-jin supo que, pase lo que pase, había encontrado un hogar en el corazón de Clara. Un hogar donde podía ser ella misma, sin miedo, sin máscaras. Un hogar donde el amor finalmente era suficiente.